20 tu vara y tu callado me sosiegan. La pandemia dio al traste con los planes de todos, también con los míos, hubo que saltarse algunas citas, otras se mantuvieron, a distancia, los viajes apostólicos se pospusieron. Pero en cuanto se abrió un resquicio hubo uno al que no quise renunciar, el viaje a Irak, la tierra de los dos ríos, la patria de Abraham. Encontrarme con aquella iglesia mártir, con aquel pueblo que tanto había sufrido. Y, con los demás líderes religiosos, dar un paso adelante en la hermandad entre creyentes. Casi todos me desaconsejaron aquel viaje, que iba a ser el primero de un pontífice a ese país de la región de Oriente Próximo devastada por la violencia extremista y las profanaciones yihadistas. El COVID-19 todavía no había abierto la mano, el nuncio del país, Monseñor Midjal Escobar, acababa de dar positivo en coronavirus, y, sobre todo, las fuentes informaban del alto riesgo para la seguridad, hasta tal punto que una serie de sangrientos atentados habían ensombrecido la vigilia de su comienzo. Pero yo quería llegar hasta el final. Sentía que debía hacerlo. Decía, en tono familiar, que sentía la necesidad de visitar a nuestro abuelo Abraham, el ascendiente común de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Si la casa del abuelo arde, si en su país sus sucesores arriesgan la vida o la han perdido, lo suyo es dirigirse hacia allí lo antes posible. Además, no podía defraudar de nuevo a la gente que 20 años atrás no pudo abrazar a Juan Pablo II, cuyo viaje, con el que él tanto deseaba inaugurar el jubileo del año 2000, fue impedido por Saddam Hussein tras una primera apertura. Me acordaba muy bien de aquel sueño quebrado. También recordaba muy bien la profecía del Papa Santo que, 3 años más tarde, viejo y enfermo, había tratado de impedir por todos los medios, desde llamamientos a iniciativas diplomáticas, una nueva guerra que, con mentiras acerca de la existencia de armas de destrucción masiva que nunca llegaron a encontrarse, aumentaría la muerte y la destrucción y sumiría el país en el caos, transformándolo durante años en la sentina del terrorismo. El pueblo y la iglesia iraquíes llevaban demasiado tiempo esperando. Había que multiplicar los esfuerzos para, por lo menos, arrancar esa región de la resignación al conflicto, de la ley de la injerencia del más fuerte, de la impotencia de la diplomacia y del derecho, con mayor motivo en una coyuntura en la que el impacto de la pandemia parecía haber borrado esa crisis, y muchas otras, de la agenda del mundo. Probablemente también influyó una historia concreta, la de Nadia Murad, que fue la que me dio el empujón decisivo. Había recibido a aquella joven yazidí, galardonada en 2018 con el Premio Nobel de la Paz, en 2017, en el Vaticano, junto con el arzobispo Paul Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Quiero ser la última, me dijo Nadia, la última chica en el mundo con una historia como la mía. A pesar de que no era única, su historia era realmente terrible. Una joven vida repentinamente destruida un día de agosto de 2014, cuando, con poco más de 20 años, el supuesto Estado Islámico la raptó en el norte de Irak, en el curso de la campaña genocida contra las minorías, especialmente contra la yazidí. Los milicianos irrumpen con una ferocidad brutal en su aldea, Kouyou, incendian las casas, juntan a los hombres adultos y matan a 600 a golpe de Kalashnikov, y raptan a las mujeres, que suben a un autobús con los cristales tintados. Ese día pierde a su madre y a 6 hermanos. A partir de ahí, empieza el calvario para ella y sus hermanas menores, despojada de todo atisbo de dignidad, la venden en un mercado como sabaya, esclava, donde la compran unos milicianos que la violan repetidamente antes de venderla de nuevo. Al cabo de 4 meses de torturas, logra huir casi de milagro y en noviembre del año siguiente llega a Alemania gracias a un programa humanitario. Unos meses más tarde ya está al frente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde libra una batalla contra la trata de seres humanos. Desde entonces no ha parado. Escuché esta historia de su boca y leí su libro. Las palabras de esa chica habían hecho mella en mi interior, y, junto con otras muchas reflexiones, fueron la base sobre la que cristalizó mi decisión de partir. Volví a ver a Nadia en Irak, y de nuevo en Santa Marta. Admiro su lucha, que no conoce el prejuicio. Además de la suya, escuché otras muchas historias terribles de masacres del Daesh. Mosul fue una herida en el corazón.
Ya desde el helicóptero, me golpeó como un puñetazo, una de las ciudades más antiguas del mundo, rebosante de historia y de tradiciones, testigo del sucederse de las civilizaciones y emblema de la convivencia pacífica entre diferentes culturas en un mismo país, árabe, kurda, armenia, turcomana, cristiana, siria, se presentaba ante mis ojos como una extensión de escombros tras 3 años de ocupación del Estado Islámico, que la había convertido en su bastión. Mientras la sobrevolaba, desde lo alto me parecía la radiografía del odio, uno de los sentimientos más eficientes de nuestro tiempo, pues suele generar por sí solo los pretextos que lo desatan, la política, la justicia y, siempre de manera blasfema, la religión son sus motivos de fachada, hipócritas, provisionales, porque en verdad, como dice un bonito verso de la poeta polaca Wisława Szymborska, el odio, corre solo. Vincenzo Pinto /AFP vía Getty Images. La visión de Mosul me golpeó como un puñetazo. Pero los vientos del odio no amainaban ni siquiera tras aquella devastación. La víspera, en cuanto aterrizamos en Bagdad, me habían informado. La policía había comunicado a la Gendarmería Vaticana que los servicios secretos ingleses los habían advertido de que una mujer bomba, una joven kamikaze, se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal. También de que una furgoneta había salido a toda velocidad con la misma intención. El viaje siguió adelante. Se celebraron encuentros con las autoridades en el Palacio Presidencial de Bagdad. Hubo uno con los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas en la Catedral Católica Siria de Sayyidat al-Nejat, Nuestra Señora de la Salvación, donde 11 años antes habían sido asesinados 2 sacerdotes y 46 fieles para los cuales está en curso la causa de beatificación. Hubo también un encuentro con los líderes religiosos del país en la llanura de Ur, la extensión desierta donde las ruinas de la casa de Abraham lindan con el maravilloso templo escalonado, el zigurat sumerio, cristianos de varias iglesias, musulmanes, tanto chiíes como suníes, y yazidíes estuvieron por fin juntos bajo la misma tienda, unidos en el espíritu de Abraham, para recordar que el pecado más blasfemo es profanar el nombre Dios con el odio a los hermanos, que la hostilidad. El extremismo y la violencia siempre son traiciones a la religión, que depende de nosotros, sobre todo de los creyentes, convertir los instrumentos de odio en instrumentos de paz, destapar las turbias maniobras que giran alrededor del dinero y el tráfico de armas, tener la valentía de alzar la mirada hacia las estrellas de la promesa de Abraham. Pero, antes de eso, visité la ciudad santa de Najaf, el centro histórico y espiritual del Islam chií, donde se encuentra la tumba de Ali, primo del profeta, para un encuentro privado importantísimo para mí, pues representaría un hito en el camino del diálogo interreligioso y de la comprensión entre los pueblos. La Santa Sede llevaba años preparando el encuentro con el gran ayatolá Ali al-Sistani, y ninguno de mis predecesores había podido concretarlo. El ayatolá al-Sistani me recibió fraternalmente en su casa, un gesto que en Oriente es más elocuente que las declaraciones y los documentos, porque significa amistad, pertenencia a la misma familia. Fue bueno para mi alma y me hizo sentir honrado. El ayatolá nunca había recibido a jefes de Estado y nunca se había puesto en pie. Sin embargo, aquel día fue muy significativo que conmigo lo hiciera varias veces y, en señal de respeto, yo le correspondí descalzándome antes de entrar en su casa. Al instante me pareció un hombre sabio, de fe, preocupado por la violencia y decidido a levantar la voz en defensa de los más débiles y los perseguidos, defensor de la sacralidad de la vida humana y de la importancia de la unidad del pueblo. Percibí su inquietud por la amalgama de religión y política, una cierta idiosincrasia que compartimos, por los eclesiásticos de Estado, y también una exhortación común a las grandes potencias a renunciar al lenguaje de la guerra y priorizar la razón y la sabiduría. Me acuerdo sobre todo de una frase concreta, que he conservado como el más valioso de los regalos: los seres humanos son hermanos por religión o iguales por creación. La hermandad ya implica la igualdad, pero en cualquier caso la igualdad es indiscutible. Por eso, del mismo modo que el verdadero desarrollo, el camino de la paz nunca puede ser binario, nunca puede ir en contra, solo puede ser inclusivo y profundamente respetuoso. Vatican Pool / Vatican Media vía Vatican Pool / Getty Images. Descalzo en casa del ayatolá al-Sistani en Najaf.
Cuando al día siguiente le pregunté a la gendarmería si tenían noticias de los dos terroristas, el comandante me respondió lacónicamente: ya no existen. La policía iraquí los había interceptado y los había hecho explotar. Eso también me conmocionó. Era otro fruto envenenado de la guerra. Sin embargo, tanto en Osalbia, la plaza de las 4 iglesias, donde una extensión de escombros representa gráficamente el drama de un pueblo, como en Bagdida, en la llanura de Nínive, donde vivía la comunidad cristiana más grande del país antes de que la furia del Estado Islámico destruyera las casas, transformara la iglesia de la Inmaculada Concepción en un polígono de tiro y obligara a huir a 120.000 cristianos, que en su mayoría llevarían una vida de prófugos en el Kurdistán iraquí. Todo daba fe con fuerza no solo de que la trágica disminución de los discípulos de Cristo es un daño incalculable incluso para la comunidad que dejan atrás, sino de que aquella iglesia estaba y está viva. Que Cristo vivo actuaba entre su pueblo mártir y fiel. Cuántos testimonios valientes escuché en aquel viaje. Cuántos santos de la puerta de al lado. Recuerdo a una madre que había perdido a su hijo en uno de los primeros bombardeos del Daesh, y que lo primero que me dijo fue: yo perdono. El terrorismo y la muerte no tendrán la última palabra, a pesar de las profundas heridas de ayer y de hoy, de las grandes dificultades. Nunca la tendrán. La fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la paz es más fuerte que la guerra, la esperanza es más fuerte que la muerte. Mientras viva, Irak permanecerá en mi corazón. Debemos ser dignos del compromiso de esos cristianos y del sacrificio de ese pueblo. A medida que la pandemia empezaba a remitir gracias a las vacunas y a los llamamientos para que éstas estuvieran a disposición de todos en todas las regiones del planeta, sobre todo de los más frágiles y pobres, aquel viaje fue una bendición y un nuevo estímulo para comprender mejor la realidad de nuestra interdependencia, y la necesidad de una vacuna para los corazones. La plaga del COVID-19 nos obligó a encarar la indiferencia y una dura verdad: no hemos venido al mundo a morir, sino a generar la vida y a cuidarla. Nos enseñó que educar en el cuidado es fundamental para nuestra supervivencia, el cuidado de la creación, el cuidado de los demás y el cuidado de las relaciones entre las personas. Puso de manifiesto que la enfermedad del egoísmo globalizado puede ser criminal y que siempre es inútil. Pero también supimos que existe un remedio. En un ensayo acerca de la inutilidad del egoísmo, el escritor estadounidense George Saunders nos invita a ser, antes que nada, pacientes de nosotros mismos. Buscad las medicinas más eficaces contra el egoísmo, buscadlas con ahínco mientras estéis vivos, descubrid qué os libera y qué hace aflorar la versión más afectuosa, generosa e intrépida de vosotros mismos, y buscadlas como si no hubiera nada más importante. Porque, además de potencialmente criminal, el egoísmo también es contraproducente. Poco antes del viaje a Bagdad, el limosnero apostólico, el cardenal Krajewski, vino a verme a Santa Marta con 12 desplazados iraquíes acogidos por la comunidad de San Egidio. Uno tenía una prótesis en una pierna porque al huir se la había aplastado un camión. La migración es 2 veces un derecho: el derecho a encontrar en el propio país las condiciones para llevar una existencia digna y el derecho a desplazarse cuando esas condiciones mínimas no existen. Sin embargo, pensaba mientras abandonaba Bagdad en coche, entre multitudes de jóvenes a los que se les había robado todo menos la esperanza, el mundo aún no ha tomado conciencia de esta verdad universal, ni siquiera frente a infiernos semejantes. Una vez, hablando del invierno demográfico en Italia, un sociólogo me dijo: dentro de 40 años, como mucho, tendremos que importar extranjeros para que paguen nuestras pensiones con su trabajo y sus impuestos. Eso vale para muchos países de Europa y de Occidente. Pero, en muchos sentidos, se sigue considerando la inmigración como una invasión, se juega a ping-pong con las personas que, en cambio, son indispensables para nuestra salvación, con una actitud no solo profundamente inhumana, sino también perjudicial para nosotros mismos. Se hace cada vez más urgente la adopción de medidas concretas con el fin de que la gente disponga de medios de vida en su propio país. Asimismo, es urgente la adopción de medidas para garantizar el derecho a la emigración. La integración es la clave de este proceso y Suecia fue uno de los primeros países en convertirse en un caso ejemplar hace ya 40 años. Yo mismo lo experimenté y lo viví de cerca. Cuántos de mis connacionales argentinos,
Cuántos uruguayos y cuántos chilenos se refugiaron allí en la época de las dictaduras militares. A algunos los ayudé personalmente a huir. Hermanos y compatriotas que fueron acogidos e integrados. Y cuando, en 2016, fui a Lund en viaje ecuménico con ocasión de la conmemoración de la Reforma de 1517, la representante del gobierno que fue a despedirme al aeropuerto, la responsable de la cultura y la democracia, Alice Bakunke, lucía unos magníficos rasgos africanos porque es hija de una mujer sueca y de un emigrante de Gambia. Aquella inmigrante de segunda generación estaba integrada hasta tal punto que era ministra. Historias como esta deben servir de ejemplo. Por otra parte, la migración es connatural a las raíces mismas de Europa, a su historia, hecha de migraciones e interacciones, que han sido el elemento esencial de su desarrollo cultural y político. También es ejemplar la generosidad del Líbano y de Jordania. Animado por estas reflexiones, unos meses después de la visita a Irak volví a Lesbos, la isla griega que alberga el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, que durante demasiado tiempo ha mostrado el rostro del fracaso de la política migratoria del viejo continente. Lo había visitado 5 años antes, en 2016, un viaje relámpago con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé, y el arzobispo de Atenas, Hierónimos, por invitación del entonces primer ministro griego, Alexis Tsipras, un hombre por el que siento un profundo respeto, un político que supo luchar por el bien de su pueblo. Vamos a ver la catástrofe más grande después de la posguerra, dijo en aquella ocasión. El campo me pareció de inmediato un círculo del infierno, humanidad herida, andrajos, barro, chapas y dolor. Sus moradores provenían de Irak, Afganistán, Siria, África y tantos otros países que uno perdía la cuenta. Muchos de ellos eran niños, y, entre ellos, muchos habían asistido a la muerte de sus padres y de sus compañeros, que se habían ahogado en el mar. Una niña sostenía un cartel de colores que decía, somos yazidíes, necesitamos ayuda, ayuda, ayuda. 3 veces. Aquel día abrazamos, acariciamos y estrechamos las manos a todos. No he olvidado la historia de un joven musulmán casado con una cristiana, padres de 2 niños, se querían y se respetaban mutuamente, me dijo el hombre entre sollozos, sin parar de llorar. Pero un día los terroristas irrumpieron en su casa y degollaron a su mujer delante de sus ojos, porque ésta no quiso renegar de su fe. Una mártir consciente entre miles de mártires inconscientes de serlo. Fue allí, en Moria, donde el primer ministro Tsipras me habló de 3 familias de refugiados sirios, tenían los papeles en regla para marcharse, pero no lograban encontrar un lugar donde establecerse. 12 personas en total, de las cuales 6 eran niños. Me los llevo conmigo, le dije. Reunimos los papeles a toda prisa, obtuvimos los visados del Estado griego y del italiano, y 3 horas más tarde estaban en el avión que los conduciría a Roma, huéspedes del Vaticano y de la comunidad de San Egidio. Durante el vuelo contaron sus historias, lo habían perdido todo, la casa, el trabajo, los recuerdos. Reimi y Suila venían de Deir ez-Zor, una región limítrofe con Irak, escenario de las más brutales matanzas cometidas por los yihadistas durante la guerra civil de Siria. Maestro él, modista ella, se habían enfrentado a toda clase de peligros para llegar a Grecia, vía Turquía, con sus 3 hijos. Andrea Vanetti / Greek Prime Minister Sofis via Getty Images en Lesbos, en el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa. Osama y Waafa, en cambio, eran de Zamalca, un suburbio de Damasco, de donde tuvieron que huir el día que su casa fue bombardeada. Tenían 2 hijos. El pequeño, contaba su madre, había dejado de hablar durante mucho tiempo a causa del trauma y aún se despertaba por las noches chillando. También estaban Hassan y Naur, él era arquitecto paisajista y ella ingeniera agraria, de familia sirio-palestina, huidos de la periferia de Damasco con su hijo de 2 años. Antes de la guerra, me contó Nauresa, mi país era un símbolo de convivencia pacífica. Nosotros somos musulmanes, pero entre nuestros mejores amigos hay cristianos, drusos y alauíes. Celebrábamos la Navidad y la fiesta islámica del fin del ayuno todos juntos. Luego llamaron a mi marido para el reclutamiento, pero ni él ni yo queríamos matar a nuestros hermanos.
Su odisea duró meses, primero huyeron de las bombas, luego cayeron en manos de los traficantes, del Estado Islámico, del régimen, y más tarde afrontaron un terrible viaje por mar, los rechazaron varias veces y el barco se volcó. Solo la paz es santa, dice Naur, la guerra es una abominación. A causa del fuerte shock con que la experiencia los había marcado, cuando aterrizamos titubearon antes de bajar del avión, aún paralizados por el miedo a pesar de que ya habían emprendido el camino de la salvación. También recuerdo una conversación telefónica con Tsipras pocos minutos antes de embarcar, cuando a punto de despedirnos me mencionó otra lista de desplazados que también tenían los papeles en regla, pero soy consciente de que en su avión ya no cabe nadie más, añadió. No se preocupe, le dije al primer ministro, encuentre la manera de mandármelos y yo me ocuparé de acogerlos. Y así fue, al cabo de un par de meses, otros 9 desplazados sirios llegaron al aeropuerto de Roma gracias a la colaboración del Ministerio del Interior griego. Y, en diciembre de 2019, otros 43 refugiados, esta vez procedentes de Afganistán, Camerún y Togo, desembarcarían en Roma procedentes de Lesbas gracias a la limosnería apostólica. En Roma, Nauresa se licenció en biología gracias a una beca y ahora trabaja como bióloga en el Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Ella, que estuvo a punto de ver cómo el Mediterráneo se tragaba a su pequeño, salva ahora la vida a otros niños en un centro superior de diagnosis y tratamiento de las enfermedades raras. Regresaría una vez más, a finales de 2021, a esa isla del Egeo que para mí representa el desafío al naufragio que debemos evitar a toda costa, el de nuestra civilización. No podemos seguir permitiendo que ese laberinto de contenedores, humanidad rechazada y fraternidad negada continúe representándonos, representando la vergüenza de la Unión Europea. No podemos seguir permitiendo que el Mediterráneo, que durante miles de años ha unido a sus pueblos y a sus tierras, se transforme en un frío cementerio sin lápidas, que el Mare Nostrum se convierta en un desolador Mare Mortuum, escenario de desencuentro en lugar de encuentro. Quien teme a los rostros que he visto en Lesbas es porque nunca ha tenido la valentía de mirarlos a los ojos, porque nunca ha visto los ojos de sus hijos. Me acuerdo de una mujer con una niña en brazos, aquejada esta de queilosquisis, el llamado labio leporino, una malformación que puede tener graves secuelas si no se corrige a tiempo, preferiblemente antes de cumplir el año. Quería ayudarla, pero no sabía qué hacer exactamente. Se me ocurrió pedirle al comandante de la gendarmería que se pusiera en contacto con la dirección del Bambino Gesù. La señora y su hija salieron inmediatamente, aquel mismo día. Fue una gracia enorme que se me concedió. Debemos alimentar la esperanza con la fuerza de los gestos en vez de confiar en los gestos de fuerza. Y debemos huir a toda costa de la propaganda que instiga el miedo al otro en la opinión pública. Esa propaganda, en absoluto inocente, se alimenta de guerras generosamente financiadas, de maniobras ocultas para traficar con armas y hacer proliferar su comercio, de acuerdos económicos hechos a costa de la vida de los demás. Hay que luchar contra los motivos en origen, no contra la pobre gente que paga las consecuencias. Y para hacerlo es necesario enfrentarse a los cambios históricos con amplitud de miras, sabiendo que, más allá de los míseros intereses electorales, no existen soluciones fáciles para problemas complejos. De una cosa sobre todo debemos estar convencidos, cuando se rechaza a los pobres, se rechaza la paz, y cuando lo hacemos cavamos nuestra propia tumba, pues, como la historia nos enseña amargamente, el aislamiento y el nacionalismo exasperado traen consecuencias desastrosas también para quienes los defienden. El año 2021 fue doloroso también desde un punto de vista personal. Llevaba tiempo sufriendo de fuertes dolores abdominales y fiebre, y, por segunda vez, tras lo ocurrido en 1957, sería la experiencia de un enfermero la que me salvaría la vida. A pesar de que otros eran de la opinión de que me limitara a seguir tomando antibióticos, Massimiliano Strappetti, que ahora es mi asistente sanitario personal, me dijo muy convencido, tiene que operarse. Su insistencia resultaría decisiva, pues al realizar la resección de la dolorosa diverticulitis que me afligía, los cirujanos encontraron tejido necrótico. En julio me sometieron a una operación de 3 horas en el colon transverso, que requirió una segunda operación 2 años más tarde,
me abrieron de nuevo y lavaron las adherencias a conciencia, pude ver la grabación y solo les faltó usar jabón. Estos achaques interrumpieron un poco mi actividad, y psicológicamente me deprimieron, pero siempre mantuve la mente lúcida y el espíritu de trabajo, seguir adelante con los proyectos, dar indicaciones, me ayudó mucho. Ahora estoy bien, puedo comer de todo, lo que pasa es que sencillamente soy viejo. Ha sido más bien la gonalgia, el dolor en la rodilla, la humillación física que más me pesa. Al principio me apuraba tener que usar la silla de ruedas, pero la vejez nunca viene sola y hay que aceptarla tal y como se presenta. La iglesia se gobierna con la cabeza y con el corazón, no con las piernas. Hago fisioterapia 2 veces por semana, me apoyo en un bastón, camino todo lo que puedo y sigo adelante. Me apoyo en el Señor, sobre todo, su vara y su cayado, me sosiegan, Sal 23, 4. Y, si no puedo correr como cuando era un muchacho, sé que Él va conmigo, que no me dejará ni me abandonará, Dt 31, 6-8. Cada vez que un papa tiene un problema de salud soplan vientos de cónclave, pero la verdad es que ni siquiera cuando tuve que operarme pensé en dimitir. Desde luego, puede pasarle a todo el mundo, y por eso cuando fui elegido papa le entregué al camarlengo una carta de renuncia en caso de impedimento por motivos médicos, como por otra parte también hizo Pablo VI. Si sucediera, me quedaría en Roma como obispo emérito. Al principio del pontificado tenía la sensación de que mi cargo sería breve, pensé que duraría unos 3 o 4 años como mucho. Incluso lo afirmé en una entrevista para la televisión mexicana. Era un sentimiento vago, pero fuerte, que nacía de la convicción de haber sido elegido para que el cónclave fuera breve, pues no me lo explicaba de otra manera. No creía que escribiría 3 encíclicas, y tantas cartas, documentos y exhortaciones apostólicas, ni que viajaría a más de 60 países. El primer viaje, a Brasil, ya fue para mí asombroso. Pero lo hice, y he sobrevivido. La verdad es que el Señor es el reloj de la vida. Mientras tanto, sigo adelante. Siento que toda mi existencia está impregnada de esperanza, incluso en los momentos más oscuros, pienso en aquella noche oscura en Córdoba, donde volví como confesor entre 1991-992, nunca sentí que la había perdido. Jamás. Y sin duda puedo afirmar lo mismo de mi vida como papa, aun en los trances más difíciles, más duros. El asunto de la compraventa del edificio de Londres, al que llamaron, el escándalo de Sloane Avenue, por ejemplo, fue muy doloroso, un mal trago, pero siempre he sentido que debía seguir adelante, sin ocultar nada. Las decisiones que tomé entonces no fueron fáciles, estaba seguro de que causarían problemas, pero también sé que nunca hay que ocultar la verdad y que elegir el camino de la opacidad es lo peor que puede hacerse. Adelante, pues. Nuestro tiempo es apremiante, cuando quieres atrapar el presente, este ya se ha convertido en pasado, y el futuro no puede atraparse, porque aún no existe. He vivido en tensión estos años de pontificado, con la mirada puesta más allá. Pero la vejez es también un tiempo de gracia, e incluso de crecimiento. Los ancianos tienen la capacidad de comprender las situaciones más difíciles, y por eso su oración suele ser fuerte y poderosa. El camino de la Iglesia, nuestras vidas, el fundamento de nuestra alegría y la razón de nuestra esperanza dependen del Señor, no de ventajas o corrientes. Y, cuando estamos un poco cansados, el Señor nos lleva en volandas.